Continuamos con más asuntos. Nos acompañan hoy en nuestro plató Eva Pac y José Luis Arín, de Amalur Belardendá. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. José Luis, eres el médico que está en Amalur Belardendá. Cuéntame, porque haces una medicina que no es la que podemos encontrar en Osakidetza. Es algo diferente, aunque evidentemente eres un médico de bata blanca. Yo soy médico de bata blanca, lo que pasa es que me enamoré de la medicina china y entonces tiendo a hacer un diagnóstico basado en medicina china, y para ello hacemos una serie de preguntas, una especie de test, valoro también el iris y todo aporte que me pueda traer el paciente, sea en forma de analítica, todo lo que él me cuente. En base a ello luego hacemos un diagnóstico y utilizamos productos naturales para tratar. Sí, es una medicina más energética y en muchos casos el paciente nos llega a nosotros con una analítica correcta, pruebas de ecografía, laboratorio normales, y en base a ello tenemos que sacar un diagnóstico. Enseguida hablaremos más de tu disciplina, pero antes de centrarnos en lo que haces en Amalur Belardendá, yo quería hablar con Eva de lo que hacéis en la herboristería, porque además de José Luis Arín también tenéis a una dietista, bueno, a una coach nutricional. Coach nutricional. Cuéntame qué es lo que hacéis en Amalur Belardendá. Bueno, pues Amalur Belardendá, como lo dice el nombre, es una herboristería que da un poco cabida a todo el barrio de Alcha, Larracho, y donde se hacen unas consultas que son la de José Luis Arín, que es el médico que pasa consulta en Amalur, y luego está Silvia Enrique, que es la coach nutricional. Seguimos el método Novaline, que es un método pues bueno que sigue después de muchos años dando muy buenos resultados para bajar de peso, y bueno, que la verdad está teniendo ya en los años que llevamos, pues bueno, pues muy buenos resultados. Hablaremos próximamente también con la coach nutricional, que estará en nuestro plató en unos días, pero hoy tenemos aquí a José Luis Arín y sí que me gustaría centrarme en tu especialidad, que es la medicina natural y la medicina china. Me comentabas que en ocasiones te va una persona con una analítica concreta, y yo recuerdo en otra ocasión que hablé contigo que me decías que esa analítica podía estar correcta, pero la persona igual no estaba bien al 100%. ¿Esto por qué ocurre, José Luis? Normalmente el inicio de las patologías suele ser para nosotros, los amantes de medicina china, es una alteración energética. Eso conlleva un cambio a nivel de la química del organismo, empieza a haber ciertas alteraciones, habitualmente no son detectables inicialmente, suele haber cambios fisiológicos, el paciente puede tener dolores de cabeza, cansancio, diarrea, malestar, y digamos que a partir de ahí tenemos que buscar ahí un diagnóstico. En algunos casos el paciente puede tener anomalías analíticas, pero en muchos casos Osakidetza hace una medicina basada en la evidencia, y puede ocurrir que la ecografía, las pruebas, la radiología y la analítica estén bien, pero el paciente hay que intentar buscar un cuadro que se justifique el porqué. Estamos en un mundo en el cual hoy en día la información todo es muy rápido, vivimos todos corriendo, y se producen muchos trastornos por una falta de adaptación al medio, y el paciente entonces, entre el trabajo, la familia, los hijos y un sinfín de cosas, en el camino a veces se desajusta o incluso podemos decir que se rompe, y ahí aparecen una serie de trastornos y de patologías, ejemplo, algunos casos como las fibromialgias y todo esto, que la analítica en muchos casos está bien y el paciente se encuentra fatal. Y cuando llegan a tu consulta, ¿qué es lo primero que les haces? ¿Cuál es el primer test? A mí lo primero que me gusta es escuchar al paciente. Escuchar al paciente, los libros enseñan mucho, pero el que enseña sobre todo es el paciente. Escucharle, hacerle preguntas, qué es lo que cuenta, hacer una historia médica, y luego sobre todo yo le hago un cuestionario a través de medicina china. Tengo una máquina de bioresonancia también para aportar datos, y se trata de recopilar datos diagnósticos, muchos, todos los que sea una analítica, una ecografía, lo que el paciente me cuenta, si hace falta le tomo la tripa, y luego también utilizo iridología. Entonces, recopilar datos para poder acercarnos a un enfoque diagnóstico. La medicina china además da otras aproximaciones, y entre la una y la otra intentamos encuadrar al paciente para poder aportar una solución. A mí hay algo que me comentabas antes de empezar esta entrevista que me ha llamado mucho la atención, y es que estamos acostumbrados a ir al médico y ser completamente pasivos, que nos den, digamos, directamente la solución al problema que tenemos. Pues tómate esta capsulita, tómate esta pastilla y ya está. Pero en este caso, en la medicina que tú practicas, el paciente se tiene que implicar.
También en la otra, también en la otra. Es decir, la gente está acostumbrada a ir al médico como el que lleva el coche al taller. Es decir, te lo dejo, me voy a tomar unas cervezas y a la vuelta de 2 horas lo recojo y me has hecho lo que sea. Pero en realidad el paciente debería ser una parte activa del proceso. Es decir, una cosa es que yo como médico pueda asesorarte, pero luego tendrás que hacer una dieta, tendrás que plantearte hacer unos ejercicios de respiración, una meditación, un mindfulness, y ponerte las zapatillas y menear el culo. Es decir, no puedes dejar tu salud y funcionar como si te compras un colchón. Tendrás que ser parte activa. Si tú no te implicas, difícilmente vas a sanar. Otra cosa es que entre lo que te recomendemos, lo que te recomienda el médico Osakidetza, y si haces una serie de cosas mejorarás. Si no, te vas a quedar a medias. José Luis, antes de empezar hablábamos de las patologías que puede haber ahora en primavera. Llega una época en la que, bueno, entiendo que habrá alergias, habrá gente que con el cambio de estación también se revuelva. ¿Qué es lo que veis en estas fechas en tu consulta? Primavera es una época muy curiosa porque habitualmente suele llover más y suele haber más temperatura, más humedad. Entonces suele haber una proliferación de gérmenes, hay más virus y es frecuente que sobre todo haya una incidencia mayor de ciertas patologías. En medicina china también se produce una activación de energía de hígado y eso hace que pacientes que son más bien nerviosos, biliosos, un tanto coléricos, hace que empiecen a tener trastornos digestivos. Se reactivan procesos de gastritis, dolores de estómago, úlceras, y luego suele haber más cuadros de procesos alérgicos, conjuntivitis, asmas, rinitis, por el tema de los alérgenos. Suele haber más humedad, suele haber más ácaros, más polvo, y eso hace que hay más conjuntivitis, incluso suele haber un repunte de gastroenteritis y de patologías como la varicela. Entonces es una situación. A medida que avanza la estación de primavera aparece una cosa curiosa, y es que en el momento que cambiamos la hora nos encontramos con que a las 10 de la noche está de día. El paciente entonces se encuentra con que no hay una recepción de oscuridad a esas horas, no segrego melatonina, no induzco el sueño, y entonces es frecuente que aparezca un trastorno de adaptación al cambio horario que hace que el paciente esté irritable, cansado, con una serie de trastornos que tenemos que ayudarle nosotros. Y luego, a medida que avanza en abril o en mayo, aparece sobre todo el paciente asténico, con la astenia primaveral, el cansancio. Y es un poco cíclico todo esto que va ocurriendo, ¿no? Es una cosa habitual. Una pregunta en lo que se refiere a tus pacientes, porque estamos acostumbrados a ver en el médico generalmente a gente mayor. Los jóvenes somos quizás más, bueno, o son, igual ya me tengo que excluir, son más despreocupados, ¿no?, de la salud. Y muchas veces ocurre que chavales jóvenes que quizás a una edad temprana no ponen remedio a un pequeño síntoma que ya nos está avisando de algo futuro, por no hacer eso quizás luego cuando llegan los 40, los 50, el fallo es más gordo, ¿no? También es cierto que desde joven ves, digamos, la enfermedad, lo ves como algo muy lejano, ¿no? A medida que te llegan los 60, los 70 años, parece que el siguiente de la fila eres tú, entonces te ves más vulnerable. Y eso hace que también empiezan a manifestarse algunas boterillas que igual no has tenido en cuenta. Entonces, el joven siempre piensa que puede beber, comer, hacer de todo, que no le va a pasar nada. Y sí es cierto que va a hacer que aparezcan ciertos trastornos. Todo depende también un poco cómo es tu constitución de fondo, tu terreno. Si eres un terreno determinado, pues vas a generar ciertas patologías predominantes. Ahora, conviene cuidarse desde edades tempranas, ¿no? Y no dejarlo para los 70 años, cuando igual ya no hay, digamos, hay que parchear, ya no se puede solucionar. Y luego algo muy importante también para estar sano es el descansar correctamente. Es algo muy importante a lo que, quizás un poco volviendo al principio de la entrevista, ¿no? Tengo que cuidar a los niños, tengo que ir a trabajar. Hoy en día, si no trabajan los dos en casa, estamos apañados porque no nos llega a final de mes. El estrés de que estás mirando el céntimo para llegar, todo esto al final hace que no descanses bien y que aparezcan también una serie de enfermedades. El descanso es un gran recargador de energía y hace que la persona al día siguiente se pueda encontrar emocionalmente mejor, a nivel digestivo, va a estar, digamos, con las pilas más recargadas para el resto del día. La falta de descanso va a hacer que aparezca sobre todo problemas, sensación de cansancio, irritabilidad, una desadaptación ese día y molestias lumbares. Que igual no es que tengas una patología articular, pero vas a tener una manifestación sobre todo de esa falta de, como que te falta ahí un poco de pilas, ¿no?, para poder seguir todo el día. Pero hoy en día queremos hacer 1000 cosas y eso, queremos estar divinos de la muerte, queremos llegar a todo
y a veces no se puede. Todo el que quiera acercarse a la consulta de José Luis Arín lo tiene en Amalur Belardenda, tiene la consulta. Eva, si alguien quiere ponerse en contacto con ir a Amalur Belardenda o con llamar, suficiente, ¿no? Eso es. ¿Cuál es el teléfono de Amalur Belardenda? Bueno, pueden llamar al 943 56 27 95 y bueno, buscaremos una cita para darle con José Luis Arín. Y si no, acercarse pues a Bersolari Chirrita número 4. En el barrio de Alza, en Donostia. Por cierto, también todo lo que receta José Luis lo tenemos en Amalur Belardenda, por lo tanto, si se necesitan pues unas pastillas determinadas o bueno, o lo que tenga que tomar, también lo tenemos en la herboristería, ¿verdad, Eva? Eso es. Oye, por cierto, hablando de lo que recetas, José Luis, ¿cuáles son los minerales o el tipo de medicamento, no sé si llamarlo así, que das en tu consulta? Te recuerdo que por ley el producto natural no se considera medicamento, por eso es por lo que muchas veces el paciente compra un producto que tiene todas las garantías, porque los laboratorios que los envasan hoy en día son empresas farmacéuticas, pero el problema es que no se considera medicamento y entonces no está permitido por sanidad que pongan indicaciones y no le va a poner, digamos, lo único que se van a encontrar con que tradicionalmente se ha tomado en estos casos y no pone indicaciones porque no se permite. En realidad nosotros utilizamos fitoterapia, digamos que son plantas, lo que pasa que, como decíamos antes, como la gente está estresada, la gente sí quiere tomar plantas pero le falta tiempo y entonces damos productos preparados, jarabes y habitualmente una serie de complejos naturales, entonces minerales complejos, jarabes en la cual tenemos extractos de plantas y de productos para que el paciente los tome con comodidad y el efecto sea medianamente rápido. Pues nosotros lo que tenemos que hacer ahora es recomendar a toda la gente que nos está viendo a que se pase por Amalur Belardenda, en calle Bercholari Chirrita, en el barrio de Alza, no solamente con José Luis Arín, también con la coach nutricional que estará próximamente con nosotros. Así que a los dos, tanto a Eva como a José Luis, gracias por habernos acompañado hoy en Teledonostia y nos veremos por Bercholari Chirrita. Un abrazo y gracias. Muy bien, gracias a ti. Muchas gracias.